Realmente no sé cómo comenzar esto. Esto sucedió aproximadamente hace 7 años. Mi familia paterna pertenece a un pueblito en el estado de Oaxaca, a las afueras de Oaxaca de León, llamado Santiago Chilistlahuaca. Un pueblito en el cual, si bien ya radica la tecnología, sigue manteniendo sus usos y costumbres. La población de este pueblo es pequeña y de edad avanzada. En este pueblo todos sus habitantes se conocen y son sumamente unidos. En caso de decesos, la gente suele reunirse y brindar alimento a los familiares de las personas difuntas. Esto para ayudar a hacer menos pesado y doloroso el deceso de este familiar tan querido. Cuando un difunto cumple el año, suele realizarse una pequeña misa en su tumba y rezos el lugar en donde éste habitaba. Al terminar, lanzan 12 cohetes de pirotecnia representando cada mes que ha pasado el difunto fuera de este mundo, acompañado de más rezos entre cada cohete. Esto que estoy por contar es algo que hasta la fecha me sigue quitando el sueño. Recuerdo que fue un viernes 12 de agosto del 2018. Un día que desde que llegamos a la casa del pueblo se sentía una vibra muy pesada, podría decir incluso un ambiente lúgubre. Mi familia suele ser alegre y trata de siempre recordar a nuestros familiares difuntos de la mejor forma. Esto con una sonrisa en sus rostros, pero este día en particular, desde que entramos al pueblo, esa alegría, esas risas e incluso las bromas acabaron de una manera tan abrupta y al llegar a la casa cada quien tomó su camino. Esto supuse que quizás para prepararse para la misa. Sin embargo, fue un poco extraño desde que llegamos. La misa suele realizarse en el panteón del pueblo. Este está encima de un monte, el cual cabe aclarar que en una época lluviosa es peligrosa, ya que el camino hacia el panteón se convierte en un río, lo cual a la hora de querer bajar con agua corriendo resulta ser un camino bastante resbaladizo y peligroso. Yo suelo ser una persona algo distante. Sin embargo, esta vez solamente quería poder despedirme de mi abuelo, ya que no había podido hacerlo en su momento. Pero ese día me di cuenta que no era el único. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te está observando muy fijamente? Tanto que sientes una pesadez sobre ti mismo. Cuando me despedí de mi abuelo y le dediqué unas palabras, sentí como alguien me veía fijamente desde atrás de una de las casas del pueblo. Estas casas son sumamente distantes una de otra, y hay caminos de tierra entre ellas, por lo cual asumí que quizás algún niño curioso estaba viéndonos. Justo cuando habíamos terminado, comenzó a llover de una manera continua pero amenazadora con subir su fuerza, por lo cual todos nos apresuramos a volver a casa de mis abuelos. Esto para continuar con rezos, ya que se acostumbra a realizarlos de igual forma en la casa del difunto, principalmente para que éste pueda descansar y no se quede atado a aquel que antes era su hogar. Comenté, yo no soy una persona realmente sociable y aparte soy algo distante, lo cual siempre hacía que fuera el último. Sin embargo, un tío cercano a mí decidió esperarme y bajar conmigo, porque como les comenté, ya comenzaba a ser bastante peligroso. Mientras bajábamos del cementerio, recuerdo perfectamente haber visto a una mujer delgada con un vestido bastante bonito, muy típico de Oaxaca, de esos que anteriormente las mujeres solían utilizar mucho. Este era blanco con bordados de colores bastante vivos. Sin embargo, me llamó la atención que alguien con esta lluvia estuviera pasando entre las casas hacia un camino que prácticamente te llevaba al monte donde no había nada más que vegetación. Pero a pesar de ello, no di más vueltas al asunto y decidí seguir caminando con mi tío y platicando de otros temas. Para poder llegar a la casa debíamos bajar y volver a subir al menos por unos 15 minutos. Minutos que solo hacían que el clima empeorara y se volviera más peligroso estar en la calle por la caída de estos rayos que solían frecuentar bastante en este tipo de pueblos, ya que al estar entre montes era muy propenso a la caída de los rayos, por lo cual estar afuera con la lluvia fuerte no era nada bueno. Afortunadamente, llegamos antes de terminar completamente empapados. Es importante aclarar que en estas casas muchas tienen tanto la cocina como el baño afuera, por lo cual lo único que había unido como tal eran los cuartos donde solíamos dormir. Dentro de los cuartos estaban los mismos vecinos del pueblo,
Continuando con los rezos que habían llegado incluso dentro de los cuartos, ya estaban los vecinos que, como les comenté, ya habían salido momentos antes que incluso nosotros. Ellos continuaban con los rezos dentro de la casa. Es importante esto, porque al llegar a la casa yo vi pasar a alguien hacia la cocina. Yo pensaba realmente que era quizás mi abuela, ya que al ser del pueblo estaba bastante acostumbrada a siempre preparar el alimento para mi abuelo y mi papá y mis tíos, por lo cual pensé que quizás ella había entrado a la cocina para distraerse un poco, ya que ella era sumamente apegada a mi abuelo y este tema realmente era bastante difícil para ella. Pero en esta situación, el estar en la cocina podía ser bastante peligroso, ya que si bien la cocina estaba hecha de las paredes de ladrillo, tenía un techo de lámina, lo cual lo volvía sumamente peligroso en esta situación. Decidí acercarme a la cocina, la cual la entrada cabe aclarar que era bastante baja, lo suficiente como para tener que agachar la cabeza e incluso tener que ver mayor parte del suelo. Al acercarme al marco recuerdo haber visto un vestido blanco con bordes de colores bastante vivos. Sí, igual a los que anteriormente vi bajando del panteón. Al percatarme de esto, levanté mi mirada lentamente con intriga y con bastante temor. aquello que vi hace 7 años sigue sin dejarme dormir cada vez que hablo de esto. Pero recuerdo perfectamente que al levantar la mirada vi a una mujer, o al menos eso parecía, ya que recuerdo haber visto a una mujer con la piel pegada a los huesos, con los huecos de los ojos completamente oscuros, sucia y mojada, viéndome fijamente a los ojos, prácticamente a centímetros de mí. Al momento de yo ver esto, recuerdo haber oído un grito de un tío. Aquel que iba conmigo desde el panteón estaba prácticamente gritándome. Recuerdo escuchar cómo me gritaba y sentir cómo me jaló aventándome hacia el suelo. También recuerdo escuchar cómo aquellas personas que estuvieron en el panteón salían de la casa y comenzaban a rezar fuertemente. Realmente yo no entendía bien qué estaba pasando. Solo recuerdo cómo es que me decían, métete a la casa. Para esto la lluvia realmente ya no era importante, ya que mi tío y una señora del pueblo, la cual era la encargada de realizar los rezos junto al padre, me decían que entrara a la casa. Recuerdo perfectamente cómo al entrar a la casa vimos pasar a esa mujer. Esa mujer que había visto hace pocos segundos en la cocina. Ya con temor y un poco obligado, entré más en el cuarto junto a mi tío y a esa señora, la cual comenzó a aventar agua bendita hacia el cuarto donde vimos pasar a esa mujer. Lejos de ayudar a esto, realmente empeoró bastante las cosas, ya que aquellas velas que ellos habían prendido anteriormente, esto para realizar los rezos dentro de la casa, algunos de los vecinos incluso aún los tenían en la mano, otros muchos habían dejado las velas en el suelo. Esto porque se habían asomado para ver qué es lo que nos estaba pasando. Pero estas velas, sin ningún motivo aparente, comenzaron a bajar su intensidad. Esto hasta terminar por apagarse. Esto lo único que hizo fue que todos comenzaran a rezar aún más fuerte. Y en este momento sucedió algo que dejó bastante marcado tanto a mi familia como a aquellos vecinos que estaban con nosotros. Las velas de la nada comenzaron a encenderse al mismo tiempo, poco a poco. Ojalá fuera mentira, pero tanto mis tíos como yo recordamos perfectamente ver cómo donde habían puesto algunas flores y una imagen de mi abuelo que no era más que una imagen recargada en la pared donde no había ni muebles ni ventanas. Vimos a esa misma mujer, esa que habíamos visto antes. Vimos cómo se metía entre la oscuridad que había entre la imagen de mi abuelo y la pared. La vimos claramente con una sonrisa que provocó un temor tan grande en todos, que ni nadie más quiso hablar de este tema por bastante tiempo, o por lo menos por lo que restaba de esta noche. Sin embargo, tiempo después, la curiosidad me ganó. Desearía no haber sabido lo siguiente. Y es que yo pregunté que si sabían quién era esa mujer. Y sí, esa mujer que vi en el panteón, aquella que vi en la cocina,
Esa misma que se reía mientras ocultaba detrás de la imagen de mi abuelo. Esa mujer era hermana de mi abuela. Su hermana, que había tenido un trágico accidente derivado de un matrimonio bastante oscuro y bastante cruel. Esa mujer que por años me daba miedo siquiera cerrar los ojos para poder dormir porque sentía que ya estaba ahí. Esa mujer, y cuando la vi de cerca en la cocina con un aspecto tan lúgubre, esa mujer que me susurró unas palabras que me dejaron bastante marcado. Y no solamente por días, sino hasta la fecha. Aún recuerdo perfectamente aquello que me dijo. Recuerdo que me susurró justamente enfrente de mí. Te estaba esperando.